Son las 8:33, iniciando nuestro primer panel de conversación de la semana, en el primer lunes de noviembre, en un lunes de primavera, que al fin parece lunes de primavera, y bueno, con varios temas que conversar. Como cada mañana saludamos a esta hora a la conductora de este espacio, la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Hola, buenos días, Patricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de volver a saludar a Luz Poblete, tantas semanas sin vernos, aunque sea por esta vía. Luz, muy bienvenida, como siempre, muchas gracias por estar acá. Hola Patricio, para mí también, como siempre, un gusto estar en este programa. Saluda a la Monse, que sí la había visto, a ti Pato no te había visto, pero aquí habíamos estado con la Monse en una que otra conversación aquí en la Universidad de Chile. Sí, pues bueno, yo ahí desde mi licencia las vi todas las veces que estuvieron Eh, juntas, como un auditor y espectador más. Ya se va a incorporar Natalie Campuzano en poquitos segundos, pero partamos con la conversación porque tenemos varios temas para tratar hoy día. Sí, pues varios temas. Esta semana promete ser bien intensa en lo político, pero yo quiero partir, Luz, Pato, con una noticia que a todos nos ha tenido de buen ánimo, que son los Panamericanos que terminaron ayer. Sabemos que empieza en algunos días más los Parapanamericanos, que es algo a lo que también nosotros le vamos a poner mucha atención e interés, pero quiero partir con eso, Luz, un balance desde la perspectiva que tú consideres más importante, más interesante. Mucho se hablaba, por ejemplo, de este espíritu de unidad nacional, ¿no? De amistad en Chile, que no estamos acostumbrados por lo que ha pasado en los últimos años. Yo quizás destacaría como elemento dentro de todo lo positivo que nos dejaron los Juegos, que la gente volviera a los estadios, ¿no? Y que volvieran los niños, los adultos mayores, sin incidentes, sin vandalismo. Es algo que yo creo que es muy relevante y ojalá que sea algo que llegue para quedarse. Pero bueno, Luz, te cedo la palabra. Mira, evidentemente tener un evento de esta envergadura en nuestro país y además un evento deportivo es del todo positivo. O sea, no podría haber otro balance sino por dos cosas. De adentro hacia afuera, Monse, primero poder mostrar a nuestros propios deportistas y nuestra capacidad como país para poder recibir a de verdad personas que de sus distintas disciplinas son los mejores de América. Y así fue, o sea, se Mm. presentaron en Chile los mejores deportistas de Latinoamérica y fue vitrina también para el tremendo esfuerzo que sabemos que en nuestro país hacen los miles y cientos de deportistas en sus distintas disciplinas. Lamentablemente no somos una cultura que tenga una política de Estado y poco y nada de política pública respecto al incentivo del deporte en nuestro país, sabiendo el problema, que también lo vamos a hablar, el problema educacional que tenemos en formación, en calidad, donde el deporte es clave para el desarrollo socioemocional de nuestros niños y niñas y adolescentes. Entonces, pensando en eso, en la crisis educacional en la cual nos encontramos, que hayamos tenido este evento durante estos 2 meses, que todavía vamos y ojalá le pongamos la misma atención a los parapanamericanos, es del todo positivo para tomar conciencia y reflexionar con que esto se mantenga en el tiempo. Mucho se ha dicho respecto de las tremendas instalaciones que tuvieron tanto desde la Villa Panamericana hasta cada una de las disciplinas que tuvo los distintos deportes en su infraestructura. Y siempre el temor, ¿no? Ojalá eso se mantenga, que eso incentive a que nuestros deportistas de élite hoy día tengan esas instalaciones de la manera más que mayor le facilite el poder entrenar ahí y que también sea un espacio para que ojalá nuestros estudiantes, ¿verdad? O la gente joven pueda entusiasmarse y teniendo esas instalaciones, por supuesto que la motivación es mucho más grande para poder entrenar y qué sé yo, y desarrollarse en los distintos deportes. Sin que ninguno tenga que llegar a ser olímpico, pero sí el espacio de hacer deporte siempre va a ser bienvenido para el desarrollo de un país. Entonces, yo destacar la infraestructura, la organización, yo soy fanática de varios de los deportes que estuvieron, así que como aficionada, por supuesto, no es que ejerza ninguno, pero sí mis hijos, sí mi familia, y de verdad fue un agrado. Yo estuve en La Pintana el día sábado en la final del rugby, del Seven Rugby,
donde Chile estuvo en la final, y es un agrado poder, imagínate, ir a la comuna, a La Pintana. Yo fui en auto, me estacioné, caminé con toda la familia, entramos, estaba todo precioso, todo bien armado, la cancha impecable. También en otros lugares de Chile, como Quillota, quiero destacarlo, donde estuvieron todos los deportes ecuestres de primer nivel. La Federación Internacional Ecuestre felicitó y dijo que este había sido el mejor panamericano ecuestre que había en su historia. Y eso habla un poco del esfuerzo que hacen miles de profesionales. Por supuesto que siempre el gobierno de turno le toca facilitar esto, entonces hay que reconocer que siempre es también una calma, ¿no? Un paño frío a todo lo que está pasando en un país cuando se da esta fiesta maravillosa en que todos los chilenos se unen en torno a algo tan importante como es el deporte nacional. Y es además, y con esto cierro esta primera parte, también destacar la vitrina hacia afuera, tanto de nuestros deportistas, tanto como del nivel de nuestro país para poder organizar un evento así, cosa que se nos pueda considerar también en otros, porque definitivamente el ambiente emocional que se da cuando hay eventos de esta naturaleza son importantes para el espíritu, ¿verdad? De un país que no lo ha pasado bien los últimos años, y tú lo comentabas, Monse. Sí, pues y comentar Sí, también, el, Pato, Luz, que esto es una política de Estado, o sea, viene de gobiernos anteriores. La otra vez lo conversábamos acá con Paulín Cantor, ex ministra y panelista también de este espacio, que es algo transversal y que nos tiene que hacer enorgullecer a todos los chilenos y chilenas, independientes de nuestro lugar que habitemos en este país y de nuestras posiciones. No sé si tenemos ya en línea a Natalie Campuzano. Ahí está, Natalie Campuzano, consejera regional de Valparaíso, militante de Convergencia Social. Natalie, buen día, ¿cómo estás? Buen día a usted. Bueno, siempre un gusto estar en este espacio. Sí, Natalie, bueno, estábamos haciendo un balance así a modo muy general de los Panamericanos, con qué sensación te quedas. No voy a preguntar con qué sabor, porque para todos es bastante agradable, dulce, ¿no? Pero ¿qué podrías destacar de estos Juegos Panamericanos que terminaron ayer? Mira, yo creo que en primer lugar vimos la capacidad que nuestro país puede mostrar y mantener un evento mundial de esta categoría. Yo creo que eso es importante. Creíamos que era a lo mejor imposible, lo vimos que era posible. Y lo otro, también creo que es importante destacar el nivel deportivo que en el lugar que estamos, ¿no? Yo creo que para estos días se evidenció que pudimos estar en las primeras ligas de América, y creo que eso también es positivo. Y en tercer lugar, creo que también esto de los Panamericanos era muy necesario, dado que hace mucho tiempo Chile no tenía no tenía un aire, ¿no? Hemos estado bastante densos en las temáticas que hemos abordado, ¿no? En materia constitucional, en otros temas, y creo que este evento del Panamericano lo que hizo fue también abrir otros aires y a la vez también generar unidad en nuestro país. sí. Bueno, hay un tema que se deriva de alguna manera, Luz, Natalie, Monse, de lo que estamos hablando. Quería antes, muy breve, entre paréntesis, a propósito de lo que mencionabas, Luz, lo del rugby en La Pintana. Creo que ese fue un tema súper interesante. A mí me pareció muy valiosa una reflexión que hizo en las redes sociales la alcaldesa Pizarro a partir de esto, porque eh, todos sabemos, esta es una mera descripción, no tiene ninguna carga de ningún tipo, que por lo general nuestros grandes cultores del rugby han salido de colegios de familias más bien acomodadas, porque hay una tradición en la práctica del rugby que está asociada a que se empieza a practicar desde muy chiquitito, y por lo tanto eso requiere que se hagan determinados colegios, ¿no? Y esto es así en Santiago, es así en Viña y así sucesivamente. Bueno, el gesto de que el rugby fuera a La Pintana, lo planteaba la alcaldesa en términos también de cómo estas son oportunidades para generar un diálogo en ciudades que a veces son súper segregadas. Y la alcaldesa se preguntaba, bueno, ¿por qué no pensar que algunos de los grandes jugadores de rugby el mañana puedan salir de La Pintana, ¿no? O sea, esto también va generando ciertas referencias que son interesantes. Bueno, cierro el paréntesis nomás porque lo quería decir en luz a propósito de lo que tú mencionabas. Pero hay un tema que se deriva de esto, que no tiene que ver directamente, y que es, a propósito de lo que planteaba Monse, esta idea, lo digo solamente de manera hipotética, de que en nuestro país necesitábamos un poco más de amabilidad, ¿no? Un poco más
de bajar los decibeles, de que hubiera menos confrontación. Eh, También esta idea que han planteado algunos expertos que el principal antídoto para, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero que el mejor antídoto para los problemas de seguridad pública no es que las personas se encierren, sino que las personas ocupen el espacio público, ¿no? Y en este caso ha ocurrido como se ha ocupado masivamente el espacio público de las ciudades y el modo en que esto ahuyenta otro tipo de comportamientos al margen de la ley. Eh, y me pregunto, esto ya es más hipotético, pero les devuelvo la palabra, si no hay también hay un clamor de que en nuestro sistema político, sin que nadie abandone sus convicciones ni la fuerza con la que defiende las ideas, dejemos atrás un poquito esta intransigencia que nosotros hemos apreciado en los últimos años y que de alguna manera es la tónica, ¿no? Y uno lo ve, Luz, entre otras cosas, porque los medios de comunicación promueven a la gente más altisonante en la política, quiero decir, y no promueven a la gente más reflexiva, ¿no? Bueno, ¿qué reflexión podríamos hacer sobre esto? Si el sistema político pudiera sacar una lección de esto, ¿no? ¿Cómo ven ese plano, ¿no? Que vuelvo a insistir, no es directamente los panamericanos, pero que uno los podría derivar, ¿no? Luz. Bueno, tú das en algo que, claro, pareciera que estuviese alejado de los panamericanos, pero yo creo que lo que nos muestran los panamericanos es que existen en Chile. Qué pena que solo se dio como en Santiago y sus alrededores, ¿no? Y no mostrar la maravilla que podemos tener a lo largo de Chile a propósito de los espacios públicos, Patricio. Yo te lo llevo a ese nivel. Creo que efectivamente muchas de las cosas que hoy día están pasando, y hablo de la irrupción del narcotráfico, incluso el microtráfico, el crimen organizado, lo que decías tú que al final el tema de la seguridad pasa porque uno se encierre, que es el inocente, la víctima en esto, y no los victimarios o delincuentes o los demás que andan, se pasean, digamos, por los espacios públicos de los cuales deberíamos usar todas las familias chilenas, ¿no? A lo largo de Chile. Entonces yo creo que ahí está la reflexión, en cómo los ocupamos. Yo creo que en esto los municipios, y lo decía la alcaldesa de La Pintana, quien yo admiro muchísimo, creo que hacer una vega en una comuna como aquella y lo que ella ha logrado, yo me tocó como pasearme efectivamente en ese día por ahí, y que más allá de que puedan existir poblaciones tremendamente vulnerables y que hacen riesgosa, ¿verdad?, la vida y la convivencia ahí, la verdad es que la tiene impecable. Y eso habla de cómo la gestión, en este caso municipal, como también la política pública, como también quienes reflexionen respecto de leyes que nos permitan ocupar esos espacios públicos, que sean de buena calidad y que tengan acceso para todo, porque ahí es en ese espacio donde somos todos iguales, somos solo ciudadanos, somos personas, somos familia, que tenemos el mismo derecho en nuestro país, en el lugar de que habitamos, el poder circular libremente y tanto como para hacer deporte, como para jugar, para que los niños se muevan, para poder convivir, para poder conversar, ¿te fijáis? Y ese es algo que estamos como país al debe, a propósito de la violencia inusitada que tuvimos desde, y lo voy a poner así, ¿verdad? Como desde el 18 de octubre, que fue como un ícono de cómo esto puede explotar y efectivamente vivir violencia en cada una de las plazas públicas de Chile, la quema, los incendios, los saqueos, ¿verdad?, que hemos sufrido los últimos años en términos de seguridad, cómo poder rescatar eso. Necesita necesariamente, obligatoriamente, Patricio, una voluntad política transversal. Aquí no tienen que haber dos lecturas respecto de eso, no solamente la condena a la violencia, que lo hemos hablado latamente, ¿verdad?, a propósito de eso, también en la recuperación de estos espacios públicos, el poder hacerlos habitables en cada de las comunas de Chile, que tú como decías, y yo estoy de acuerdo contigo, no hay que estar de acuerdo, digamos, cosa de mirar la segregación de la cual nosotros vivimos. Creo que eso aquí y en cada uno de los rincones de Chile tiene que ser una política mucho más amplia y transversal a todos. Sí, yo quiero ligar, Natalie, lo que planteaba Pato con algo que no tiene nada que ver con los panamericanos, que es el proceso constitucional, que ya finaliza mañana con la entrega de este texto por parte del Consejo al presidente Boric en una ceremonia. ¿Cómo ves que esto podría influir en el ánimo, ya haciendo como el link, ¿no?, del país? Porque se decía en la campaña del año pasado, del rechazo,
esto de una constitución que nos una a todos los chilenos, ¿no? Una con amor, se decía, estoy citando las frases que más abundaban en esa época, y lo que vemos ahora no tiene nada que ver con eso, sino que, por el contrario, ha aumentado la confrontación, ha aumentado la polarización, de alguna manera se está replicando el apruebo y el rechazo, pero al revés, más allá que hay algunos actores de centro izquierda, como el expresidente Lagos, que ha dicho que va a votar en contra. Nosotros entrevistábamos el fin de semana a Genaro Arriagada, que también estuvo por el rechazo, va a ir por el en contra, Jorge Correa Sutil y una lista extensa de personas que estuvieron por el rechazo y van a ir por el en contra. Pero más allá de eso, se ve un clima, Natalie, bien polarizado, bueno, muy complejo, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo analizas tú el momento político actual en este contexto, ¿no? de la entrega del texto, con las distintas posiciones, que son bien encontradas, ¿ah? Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, ayer Domingo Lovera, en Tolerancia Cero, decía que el texto constitucional tiene letra chica y que radicaliza la Constitución de 1980. Hoy día en el Mercurio viene una entrevista a Paz Anastasiadis de La Democracia Cristiana, que ella dice que el texto no es refundacional ni partisano y que a ella le costaría tomar la decisión de ir por él en contra, pero no dice cuál va a ser su determinación final. Ricardo Lagos, la propuesta es de un solo sector, entre otras críticas bien profundas que hace ahí el expresidente. Genaro Arriagada, como lo mencionaba, apunta que el texto tiene contenidos absurdos, pero también dice que no se, también dice otra cosa que es interesante a la entrevista que está en nuestro diario electrónico, que no se puede comparar el texto actual que tenemos, la Constitución vigente, con el de 1980, ¿no? Y que se le podrían hacer algunas reformas, que es lo mismo que apuntó el expresidente Lagos. Bueno, en este escenario, Natalie, ¿cómo ves, ¿no? lo que está ocurriendo y ya de cara a la última fase, que es la campaña, ¿no? Que empieza en algunos días más? Mira, yo creo que es inevitable pensar que a estas alturas del proceso, ya en nuestro segundo ensayo constitucional en estos momentos, no tengamos posiciones divergentes, ¿no? Algunos le llamarán polarizadas, que yo creo que en algunos puntos sí se dan, porque estamos hablando de algo tan importante desde una perspectiva tan ideológica que yo creo que es un poco complicado llegar a puntos de consenso. Yo creo que ahí los expertos trataron de hacer algo bastante interesante y efectivamente lo que dice el expresidente Lago es cierto. O sea, luego de lo que fue la entrega del contenido de los expertos, esto se transforma en un todo para un sector y específicamente un sector que es los republicanos, ¿no? Yo siempre trato de ser justa, a pesar de hoy día la posición que tiene Gloria Hood jugó un papel importante ahí de poder buscar puntos en común y equilibrio, cuestión que no lo vimos en la totalidad del mundo republicano, y creo que hoy día vemos las consecuencias, ¿no? Vemos las consecuencias que se dan donde en esta segunda oportunidad, las críticas del primer periodo yo creo que ya todos la hicieron, ¿no? La idea de este momento era no realizar aquellos que mismos decían que no fue conveniente realizar. Entonces, creo que va a haber una posición bastante dura de un sector u otro, ¿no? Porque se juegan bastantes criterios. Acá no solamente se juega de que tengamos una mala constitución, desde mi punto de vista, que efectivamente he podido seguir el proceso y también estar viendo el contenido de una constitución donde lo han dicho los mismos magistrados, la organización de magistrados a nivel nacional, donde carece de lenguaje jurídico, ¿no? Desde aspectos técnicos, que lo hace en este caso una institución bastante relevante, sino que también yo te diría que no solamente jugamos que sea una mala constitución, sino que se profundizan criterios que el origen de que se abre para poder discutir una nueva constitución son completamente contradictorios. O sea, la constitucionalidad del sistema de FP, ¿no? Y entre otros aspectos, ¿no? En materia de salud, ¿no? Donde en materia de salud se sigue hablando de la libertad de enseñanza, más en este caso, más que la calidad o en este caso el acceso en materia de educación. Y otros aspectos que estaríamos toda una tarde, que yo creo que ya lo hemos dicho un sinnúmero de veces y que no podemos dejar pasar el retroceso hacia las mujeres. Entonces vemos hartos aspectos que hoy día se están hablando en este segundo ensayo constitucional que eventualmente podría
y yo creo que hay que ser acá aquellos que estamos o tenemos una posición de en contra, que yo ya he tomado una decisión de estar en contra de aquello, hay una eventualidad no menor, que es que podría ser una constitución, ¿no? Y ahí el llamado para todo el sector de las izquierdas, el mundo progresista, la ciudadanía, a informarse y a la vez también generar todas las acciones necesarias en el periodo de campaña para convencer lo necesario de que efectivamente requerimos, ¿no? Algo que efectivamente pueda lidiar con los conflictos que sean, porque esta constitución lo que viene es a profundizar las desigualdades y sin duda las problemáticas que en su momento, como bien indicaba, se levantaron y que no se están asumiendo en el texto constitucional y que arriesgamos que efectivamente podamos tener otra revuelta como tal, ¿no? Y que eso es lo que no queremos y que la vía institucional es la que tiene que estar preocupada de que se canalice esto a través de este proceso. Por tanto, yo espero de que estén todos los espacios tengan la capacidad de entender lo preocupante que puede suceder con esta constitución y a la vez y como al hueso de lo que tú decías, la pregunta y ligarlo con los panamericanos, yo creo que lo que sí vamos a tener es un proceso que puede ser muy discutido, pero va a estar bastante invisibilizado por muchos hitos. Partimos con los panamericanos, luego vamos a tener entre medio la Teletón, ¿no? Que sabemos lo que significa para los chilenos la Teletón, y vamos a finalizar el 17, donde Chile completo va a estar discutiendo cómo va a tener el día de Navidad, ¿no? Y está bastante descontextualizado en este caso, los momentos políticos en este caso, el quehacer diario de los chilenos y las chilenas. Y creo que eso también es preocupante porque va a carecer de información o de insumos para llegar al contenido a la ciudadanía. Bueno, pero ya está, y con eso hay que hoy día lidiar e informar. Sí, bueno, hay una hipótesis, Luz, que se ha lanzado, y te lo pregunto ahora que Bopoli llamó a votar a favor, que es que esta sería una propuesta de los moderados. Esta es una hipótesis que surge de cierto sector de la derecha, ¿no? Porque ponen como ejemplo que un sector que estaría, si es que tal cosa fuera posible, a la derecha del Partido Republicano en contra, al mismo tiempo que la izquierda, y que entonces Chile Vamos más amarillos, demócratas estarían a favor, y entonces como el clivaje moderado versus, no sé cómo llamarlos, pero extremos, ¿no? Pero bueno, es una idea que inmediatamente uno la podría cuestionar en el sentido de que hay varios dirigentes que están vinculados con el centro, incluso visto desde cierta perspectiva con el centro con un pie más cargado a la derecha, que en los últimos días se han pronunciado categóricamente en contra. La lista es larga, pero bueno, Jorge Correa Sutil, Genaro Arriaga, Andrés Saldívar, Mariana Elwin, Ignacio Walker, así sucesivamente, Cristóbal Belolio. Bueno, podría uno conseguir con la lista. Bueno, en esa perspectiva, pero lo vinculo con otra cosa, ¿ah? Si el problema constitucional se resuelve en cualquiera de los dos escenarios el 17 de diciembre, es decir, si gana una constitución, que parece que va a ganar por poco, o si pierde, ¿cómo es? Porque formalmente ya sabemos que no va a haber un tercer proceso, pero eso no quiere decir que el problema desaparezca de la sociedad. ¿Cómo lo ves? Ay, Patricio, qué impresionante. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, ¿no? Y en esto ha llegado este plazo del plebiscito del 17 de diciembre. Yo siempre lo miro con un poco de pena, fíjate, de tristeza en que no hayamos sido capaces de llegar a grandes acuerdos. Y acá cada uno va a responsabilizar siempre al empedrado, ¿no? O sea, los republicanos van a responsabilizar a una izquierda que fue intransigente en tratar de llegar a los acuerdos. La izquierda va a decir, no, republicano quiso también imponer su propia visión respecto de las cosas. Y así nos vamos yendo aún ya yo no puedo hablar del abismo con el cual nos encontramos el año pasado con la refundación que nos planteaba el texto anterior, de los cuales gran parte de la izquierda estuvo de acuerdo. Entonces, yo ahí es donde me pongo a decir, ¿por qué no somos capaces de pensar como en Chile en su globalidad? Porque cada uno tiende a sesgarse por su propia visión política. Y cuando hablo que es válida, cada uno, yo también soy, ustedes saben, soy parte de Bópoli, obviamente tengo una ideología que me mueve, que me orienta, como cualquiera, y eso es súper respetable. Pero cuando estamos hablando de la Constitución, hubiésemos esperado, al menos yo habría esperado, que teniendo una segunda oportunidad
donde se pusieron todos los resguardos, desde las 12 bases, donde la transversalidad del equipo, del comité de expertos fue capaz de plantear algo que más o menos coincidía con una mayoría, ¿verdad? Ciudadana en este caso. Y bueno, la democracia es así, se eligieron los consejeros que se eligieron, Natalie estuvo ahí al pie del cañón, conjunto a los restos de consejeros. Agradezco el reconocimiento que hace al rol de Gloria Hutter, a una representante en este caso de Evópoli, pero sí parte de un conglomerado como Chile Vamos, que algunos criticarán si tuvo la fuerza o no suficiente para tratar de convenir en esta suerte de bisagra, ¿no? Y de puentes, de decir, por favor, tratemos de pensar en cada uno de estos artículos como parte de una constitución que nos va a guiar a todos, y no el gallito, ¿verdad?, de si fue de la izquierda el año pasado, entonces ahora se va para la derecha, sin pensar en qué le ocurre al país. Y ahí voy a tu pregunta, Patricio, ¿qué le va a pasar al país? Más allá de las fuerzas políticas, más allá de la representación, más allá de las elecciones del próximo año, si esto vuelve a fracasar. Porque el fracaso te pega por dos lados, ¿no? Políticamente. Uno, al gobierno que tendría un nuevo fracaso, porque por muy en contra que él sienta que está, que como partisanamente uno o ideológicamente uno pueda pensar, oye, esto no coincide 100% con mi ideología y por lo tanto yo, por convicción y por principio, debo votar, no me queda otra porque está puesta por la derecha, entonces no me queda otra que votar por en contra. Hoy día es gobierno. Esas fuerzas políticas son gobierno para todos los chilenos y chilenas. Entonces, tienen que pensar en las consecuencias que va a tener si esto se rechaza, digamos, se gana el en contra. Y lo mismo en el a favor. Si este a favor también gana por muy poco, quiero tratar de ser lo más justa como analista, ¿no? Más allá de mi voto personal, que si gana a favor por muy poco, también la implementación va a ser muy dura. ¿No? No es fácil implementar una constitución cuando no tienes una fuerza mayoritaria apoyándola. Pero a lo que voy es, ¿por qué no pensar en Chile? O sea, si yo viera que en ese texto, y lo puedo decir, ahí sí que lo puedo decir con harta experiencia en términos anteriores, porque Evópoli ha participado siempre, sin mirar si la iniciativa viene de un lado o de otro, siempre ha participado en tratar de tener una reforma importante y una transformación, ni siquiera reformas, transformación y un camino hacia una nueva constitución, que era importante revisarla por su origen, por su legitimidad, pero también por los desafíos del futuro. Y participamos con Michelle Bachelet, y participamos en el apruebo, aún en contra de nuestro propio sector, que quizás nos miraba como, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Sí participamos del primer proceso, fuimos capaces de cambiar, desilusionados del proceso anterior, a un rechazo, habilitamos un segundo proceso que está en estas condiciones. Entonces, yo el llamado que hago a la Natalie, a su sector, al mismo gobierno, que sabiendo que la ciudadanía no vota por el contenido, porque además este ha sido un proceso mucho más sobrio, más invisibilizado, más piola, si queremos decirlo así, que para uno será bueno, será malo, y lo cierto es que solo se mostraron las diferencias, pero no se mostraron las múltiples discusiones respecto de las cosas que sí se mantienen de la Constitución vigente, que, como bien decía el expresidente Lago, es muy distinta de los 80, digamos. Él mismo fue líder de las transformaciones importantes que tuvo el 2005. Sí se mantiene una suerte de nuestra historia constitucional, nuestra buena historia constitucional. Sí se cambiaron muchas cosas que no existen en la Constitución vigente y que sí son avances. Yo ahí no estoy de acuerdo con Natalie, me la he leído también, he tratado de focalizarme en los cambios que sí tiene esta Constitución, y también hay cosas nuevas que presenta para los desafíos del futuro. Si ellos son capaces de transar una izquierda, decir, bueno, pero ahora tenemos el 4 séptimo, que nosotros habilitamos también, Chile Vamos habilitó, también con la esperanza un poco ingenua, Patricio, de que este proceso iba a ser serio, iba a ser profundo y que íbamos a lograr un consenso mayoritario, que no está exento, por supuesto, de diferencias, y todos los consejeros obviamente son distintos, vienen de posiciones distintas, no iba a ser todo perfectamente acordado, pero sí en lo grueso, en lo que le pueda dar cierta estabilidad y institucionalidad a un país que ha estado marcado por la polarización y por la inestabilidad, no solamente institucional, política, social, para qué decir, sino que también económica, y en eso es lo que tenemos que pensar a la hora de evaluar
y demostrar un relato hacia la ciudadanía que está un poquito cansada, y lo sabemos, desilusionada, cansada, chata, para ser en buen chileno, ¿verdad? Con este proceso que si fracasa el 17, bueno, tendremos que todos hacernos cargo de esas mismas consecuencias. Sí, bueno, Luz decía algo que es bien importante, porque, claro, la izquierda, la centroizquierda, parte del centro está apostando por el en contra, pero hay distintas visiones respecto de lo que tendría que pasar después. Ya se dijo que la posibilidad de un tercer proceso, por lo menos en este gobierno, es inviable. Lo dijeron incluso desde el Frente Amplio, pero la posibilidad de reformar la actual Constitución es algo que toma fuerza por parte de algunos sectores. Y ahí, bueno, preguntarle a Natalie, a la vuelta de la pausa, sí, porque nos tenemos que ir rápidamente a la pausa, ¿en qué pie queda la izquierda, ¿no? La centroizquierda? Alfredo Yoñán decía en una entrevista a La Tercera el fin de semana que en todos los escenarios la izquierda terminará siendo políticamente derrotada, ¿no? Que es un escenario no muy positivo para este sector. Y por el otro lado, para la derecha, si es que se rechaza el texto o queda la actual Constitución, tampoco es un mal escenario. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa rápidamente. A la vuelta seguimos conversando de este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Aquellos que serán perseguidos. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar todos los domingos a las 19 horas el radioteatro Expedientes, Historias de la Universidad en Dictadura, una serie documental que relata las historias de los estudiantes, profesores y trabajadores que fueron acosados administrativamente durante la dictadura al interior de nuestra casa de estudios. Un programa desarrollado colaborativamente por el Teatro Nacional Chileno, el Archivo Central Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Todos los domingos a las 19 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Los aviones siguen atacando el Palacio de la Moneda. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita este jueves 9 de noviembre a las 19:30 horas a disfrutar todos los sonidos de la banda La Gozadera. Esta agrupación presentará un concierto donde desplegará parte importante de su repertorio que mezcla la cumbia con sonidos andinos y su rama reggae, dancehall y ragamuffin. En este encuentro en vivo, el conjunto integrado por 8 músicos darán a conocer parte importante de su repertorio donde han realizado distintas mezclas y sonidos para compartir con su
público. La invitación este jueves 9 de noviembre a las 19:30 horas en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Reserva de entradas en @lagozadera.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:08, continuamos en Radio Análisis, en Radio Universidad de Chile y en la red de radios que piensan, con Luz Poblete, con Natalie Campuzano y con Monserrate Rolano. Bueno, Natalie, lo planteaba Monse antes de la pausa y yo también tenía la idea de citar a la entrevista a Joan Yant, porque, discúlpame la frivolidad, yo sé que el juego está súper pasado de moda, pero lo que estaría pasando con los sectores progresistas es más o menos lo que pasaba, no sé si alguna vez jugaste Ludo, cuando uno llegaba al puesto antes de ganar y pasaba el otro y te hacía volver al punto de partida, ¿no? Entonces, en resumen, más o menos lo que plantea Joan Yant es que a lo máximo a lo que podrían apostar los sectores progresistas es, voy a decirlo así, a volver a la tarde del 17 de octubre del 2019, o sea, a seguir igual. Y eso después de todo lo que ha pasado, de todas las movilizaciones que han ocurrido, ¿por qué no decirlo de tantos dolores también, represión y todo lo demás? Parece como una suerte de ironía de la historia, ¿no? O de crueldad de la historia. ¿Cómo lo ves tú en términos políticos? Porque, bueno, lo que plantea Oñañante es bastante crudo, pero como hipótesis hay que, evidentemente, atenderla. Yo creo que hay que partir reconociendo el estado actual de las izquierdas y el mundo progresista. Efectivamente, lo que ha sucedido en estos últimos 3 años no ha sido ningún tipo de triunfo, más bien una derrota que ha golpeado, yo creo, bastante fuerte a estos sectores, a mi sector, y que efectivamente hoy día estamos jugando desde la línea donde esto no se produzca y no se enfatice en profundizar lo que hoy día existe, ¿no? Y por eso también el rol de tener también una posición en contra, ¿no? Porque entendemos que este nuevo texto constitucional viene a profundizar más aún, ¿no? Lo que efectivamente hay una crítica a la Constitución de los 80, los puntos me imagino que ya se han abordado, cuál cada uno, etcétera. Y creo que lo que hoy día el mundo progresista, la izquierda, está llamado a trabajar en unidad, tanto como para lo que conlleva las campañas que se van a dar en este último periodo, en este último meses del año, que va en razón en contra y a favor. Y creo que no solamente tiene que ser una unidad en razón a lo que puede ser una franja electoral, sino que también en lo sustantivo, en el contenido del quehacer del mañana, ¿no? O sea, yo creo que nosotros entendemos que no podemos, por un tema también del desgaste, tanto para la militancia, pero también para la ciudadanía, de abordar un nuevo momento constitucional, ¿no? Entendemos, y yo creo que el mundo político, hay un consenso de aquello, ¿no? Como, bueno, si no tenemos que respirar todos, no todos, el país en su conjunto, para poder abordar de qué es lo mejor para Chile. Y efectivamente, dentro de la institucionalidad actual existe la figura de la reforma, y es un aspecto que yo no desconocería que se pudiese abordar dentro del siguiente periodo parlamentario. Y también yo creo que lo que nosotros podemos negar, entendiendo que este momento es muy complicado, pero lo que nosotros no podemos negar es que exista una nueva constitución. Yo creo que ahí sí el mundo progresista no puede caer en la ansiedad de decir más de lo que tiene que decir. En este caso no debe decir que que vamos a cerrar la discusión constitucional, sino que creo que a raíz del proceso que se vaya abordando y que se dé acá a diciembre, efectivamente entendemos que si el resultado es a favor, bueno, es la nueva constitución, es la decisión soberana del pueblo de Chile y hay que respetarla, cual sea la decisión. Y en el caso de que salga el en contra, eso es un camino que yo creo que conjuntamente tenemos que recorrer con unidad para poder enfrentarlo. ¿Cuál va a ser el mejor mecanismo para poder abordarlo en un siguiente ciclo, ¿no? Pero creo que la necesidad de una nueva constitución la gente la expresó bastante bien el 18, el 19, que se dieron regiones en la revuelta social, y que creo que desconocer
eso haría muy mal y efectivamente las consecuencias las veríamos nuevamente y la historia se replica, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que cerrar por completo a una nueva discusión constitucional es un error, pero sí creo que hay que hacerlo bastante táctico y eso es la realidad actual, que en este momento actual, en este caso en esta administración, es inviable, ¿no? Una tercera discusión de una nueva Carta Fundamental. Sí, bueno, en honor al tiempo, Luz, voy a plantear otro tema, pero si te queda algún comentario respecto al anterior, por supuesto, eres libre de hacerlo. Quiero llevarlas al tema de Atacama con este extenso paro de más de 2 meses, 61 días llevan ya los estudiantes, 30.000 alumnos de esa región, y no hay ningún acercamiento entre las autoridades y el colegio de profesores que insiste en mantenerse en paro. El ministro Cataldo ha acusado intransigencia por parte del colegio de profesores y ha dicho que se debe anteponer poner en el centro el derecho a la educación de los niños por sobre incluso otras consideraciones, otras demandas que, por cierto, también el gobierno está encaminado a atender. ¿Cómo ves esta situación, Luz, de lo que está pasando en Atacama? Lo hemos hablado también en días anteriores, que es una situación más general, ¿no? De la implementación de los servicios locales de educación pública, pero particularmente esto. Yo sé que Evópoli tiene tiene un interés especial por los temas educativos, de infancia. ¿Cómo están viendo esta situación? Encontramos que es gravísima. Es gravísima la situación que está viviendo la educación en Chile a propósito de la histórica brecha que existe en los aprendizajes de nuestros niños y niñas, que es ahí en los primeros años donde se produce efectivamente esta diferencia que va a ser determinante para el desarrollo futuro, no solamente de esos niños y niñas y adolescentes en lo particular y en sus propios proyectos de vida, sino que también en el aporte que hacen a la sociedad en su conjunto. Dicho esto, sabemos que la pandemia vino a agudizar este tema y la actitud, siento yo, por un lado, que han tenido en general el colegio de profesores, que siempre está en sus legítimas demandas, Monse, yo en eso siempre creo que la libertad de poder tener una conversación con el gobierno de turno para poder zanjar ciertas materias en términos de políticas públicas o de deudas históricas, como lo quieran llamar, siempre tiene que tener como prioridad, y uno esperaría que los profesores en particular siempre tuvieran como prioridad a sus estudiantes, a cuál es el momento para poder exigir una cosa u otra, poder llegar a compromisos quizás ahora, pero que no son posibles de zanjar, pero sí de comprometer en los plazos correspondientes dependiendo del momento histórico. Bueno, es el mismo ministro quien ha acusado de intransigencia de parte de los profesores que ya llevan más de 2 meses en huelga en Atacama, pero siento que ahí hay una mirada miope, cortoplacista, que tenemos en muchos temas, Monse. Yo he sido súper crítica de cómo se mueve la política en general, que es reactiva, y no lo voy a dejar de decir, muy reactiva, muy cortoplacista, y que no está entendiendo que estos miles de estudiantes que hoy día llevan más de 2 meses en paralización, van a tener un abismo en sus aprendizajes y una diferencia pero sideral respecto si esto no se trata de zanjar urgentemente o tener un plan B, mientras estos niños y niñas y adolescentes están sin clases y por lo tanto su futuro está siendo hipotecado por esta intransigencia o por la falta de una negociación que les permita llegar a acuerdos que se den hoy día, que se comprometan a mediano y largo plazo, pero que de alguna manera destrabe esta paralización de parte de los profesores que solo y únicamente van a afectar a una generación completa en el norte de nuestro país. Sí, ahí Natalie, ¿cuál es tu opinión de cómo ha actuado el colegio de profesores en esta vuelta? Mira, a mí con este tema saco 2 factores a colación. Me van a disculpar aquellos que, bueno, en fin, tengo una mirada que creo que si hubiese estado en otro lugar de Chile, en Santiago el conflicto, esto se hubiese destrabado rápidamente. Pero como está en Atacama, está en el norte de Chile, pareciera ser que no es lo primordial o no es tan urgente. Me pasa que esto lo he visto en diversas administraciones. Me tocó ser consejera regional también cuando estuve en la administración de Piñera, y lo que no es urgente es lo que no está en Santiago, y lo veo, y veo también que esto se da con esta temática.
Ahora, lo que sucede con el tema de la educación pública es una crisis que lleva hace mucho tiempo. Yo recuerdo, incluso siendo estudiante secundaria, estudié la educación pública, soy hija de la educación pública, y temáticas y las demandas que se dan hoy día fueron las demandas que en ese momento se dieron también. Perdón. Y por tanto creo que no ha habido un avance institucional, no ha habido un avance de Estado como tal, y yo creo que el llamado a las autoridades, en este caso cual sea, es poder sanear lo más antes posible este conflicto, ¿no? Yo estoy de acuerdo que los que más se ven golpeados en este caso son los estudiantes que están en establecimientos, que no solamente se ven golpeados porque hoy día tienen un número importante de días sin clases, sino que también por todos los factores sociales que conlleva a los estudiantes que son de establecimientos públicos, ¿no? Porque ahí no va la gente, no va la élite de Chile a los establecimientos públicos, va en este caso los espacios que en este caso tienen más condiciones de dificultad o están en una situación de vulnerabilidad en muchos aspectos, van a los establecimientos educacionales públicos. Por tanto, yo creo que esto merita una urgencia importante, y yo creo que acá hay puntos en común que están a lo largo de todo Chile que se deben abordar desde esa perspectiva. Hoy día los SLEP, lo que es el Servicio Local de Educación, si bien nacen de la crítica al proceso de desmunicipalización. Ahí yo he escuchado a algunos que hablan de que no es lo correcto. Bueno, la crítica estaba porque había una crisis en el proceso de desmunicipalización que también afectaba a la educación pública. Hoy día está en los SLEP, y el gran tema de los SLEP, desde mi punto de vista, que lo podía analizar acá con las organizaciones locales de la región de Valparaíso, es que también esta norma de traspaso de competencia, ¿no?, al nivel central, o el traspaso en este caso de la educación, es porque también se dio y se organizó desde Santiago, se hizo desde el centralismo lo que es la ley de los SLEP como tal, y cuando uno pone el foco en regiones, efectivamente los presupuestos no alcanzan, efectivamente las coordinaciones son distintas, hay una serie de temáticas que yo creo que hay que verlas desde una perspectiva descentralizadora, y que creo que acá no se está abordando, y como dije, llamado de urgente a que todas las partes, porque es un tema muy delicado que afecta a terceros y principalmente en este caso a niños y niñas, que se vea y se resuelva de la manera más rápida posible para que en este caso los estudiantes puedan acceder a sus aulas, y que esto no sea tema de todos los años. Yo creo que acá no solamente tiene que haber un acuerdo de voluntades, sino que voluntades y ejecución de esa voluntad rápidamente, porque lo que hemos visto históricamente son solamente voluntades, y que vemos a la educación pública una vez más al alero en muchos aspectos, ¿no? Esta es la educación en este caso primaria, secundaria, pero también en la universitaria también hemos visto también mucho carácter en este caso en razón a privilegiar la totalidad del mundo universitario, ¿no? Se le da muchas veces privilegio a las universidades privadas, en muchos aspectos también lo vemos acá, y no a las universidades públicas, que eso también es un factor importante, que las instituciones del Estado deben dialogar en primera instancia con las instituciones del Estado. Sí, bueno, muy breve, este tema nos remite al debate sobre la educación pública con raíces profundísimas. O sea, yo debo reconocer que no nos pusimos así de acuerdo con la Monse, pero deliberadamente hemos preferido acotar como lo más coyuntural o inmediato del debate, porque si nos pusiéramos a hablar de lo otro, obviamente requeriríamos al menos la mañana, creo yo, para tirar recién las primeras ideas, pero creo que siempre es importante cuando ocurren hechos de la coyuntura hacer al menos mención a lo que planteaba Natalie. O sea, aquí hay legítimas diferencias que se han expresado. Luz, Natalie, no desde ahora. O sea, uno puede encontrar escritos del siglo XIX donde los dirigentes políticos de la época, algunos de los cuales hoy día le dan nombre a las calles de nuestras ciudades, tenían diferencias respecto a cuál debía ser el rol del Estado, del mundo privado, en el tema educativo, ¿no? Y qué duda cabe que este traspaso de los colegios tiene ese tema debajo, ¿no? O sea, el tema de cuál es el rol que debe jugar la educación pública, cuál es el rol que debe jugar la educación privada, y bueno, y esto también tiene una deriva constitucional, pero esa ventana no la vamos a abrir por ningún motivo, porque ahí sí que nos vamos a desviarnos si tenemos otro tema que tratar. Sí, pues bueno, ¿cuál es el rol de los profesores también, ¿no? De los padres. Bueno, es un tremendo tema, pero efectivamente da para mucho y no tenemos tanto tiempo. Así que las quiero llevar a un último tema que es probablemente uno de los más importantes para la ciudadanía, junto con seguridad y pensiones, que es la salud. Tenemos una situación con las ISAPRES, tenemos algunos fallos de la Corte Suprema que se tienen que cumplir,
Y está esta ley corta en el Congreso hace un par de meses o más, en realidad, y el gobierno decidió ponerle algunas indicaciones luego de un consejo de expertos que entregó algunas recomendaciones que no fueron necesariamente aplicadas en estas indicaciones que se van a dar a conocer durante esta jornada. En términos gruesos, lo que se plantea por parte del gobierno es que las ISAPRES deben devolver cerca de $1.000 millones en un plazo de 10 años, y ahí opera también el tema de los excedentes, ¿no? Por ejemplo, quienes tengan planes que sean inferiores al 7% no tendrían el derecho a excedentes, que es lo que existe en la actualidad. Desde la oposición, Luz se criticó que esta alternativa del gobierno no le da sostenibilidad al sistema y que, bueno, apunta directamente a la quiebra de las ISAPRES, ¿no? Si es que esto fuera así, hay algunos expertos que dicen que las ISAPRES no son sostenibles bajo ningún régimen, ni siquiera no cumpliendo, no acatando el fallo de la Corte Suprema, pero la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el plan B? Estamos viendo que 400, 500.000 personas están migrando de ISAPRE a FONASA al año, y no se ve una propuesta por parte del gobierno, si el seguro único, si fortalecer FONASA. Se está dejando que las cosas ocurran y esta ley corta tampoco va a resolver aquello. ¿Cuál es tu impresión? ¿Con qué sensación te quedas respecto de este debate? Bueno, al igual que el debate de la educación, ¿verdad? Podríamos estar todo el día viendo dónde está el problema estructural del sistema de salud en general. Más allá de nuevo, hay dos cosas que me pasan cuando discutimos estos temas. Uno es pasarse la pelota, ¿no? Si es problema de este gobierno, si es problema de este sector, del que se aprobó, lo que no se aprobó, en vez de estar pensando en los millones de afiliados, tanto al sistema público como privado, que hoy día ven afectada su derecho a una buena salud, a una buena cobertura, a una buena especialización, como a una buena salud oportuna además. Porque yo creo que sí tenemos calidad en la salud, pero el problema es la oportunidad y la cobertura de eso y la infraestructura que pudiese tener en distintas partes de Chile. Pero en fin, eso también es bastante profundo. Escuchaba a la ministra de Salud, bueno, efectivamente hoy día se va a presentar esta ley corta en la Cámara, así que va a estar en esa discusión. Se ha hecho un esfuerzo, a mí no me gusta no reconocer cuando hay esfuerzos de parte de una de las partes, cualquiera sea, de tratar de llegar a un acuerdo, porque efectivamente lo primero que hay que decir es que hay que cumplir el fallo de la ley. Digamos, aquí hay un fallo que hay que ver la mejor manera de cumplirlo. O sea, en eso al menos tenemos que estar de acuerdo. Y para eso no hay que caer en las caricaturas. Por un lado, la caricatura, ¿verdad?, hacia el gobierno o hacia un sector que es destruir a toda costa las ISAPRES, que es cierto que es la intención de varios, que lo han dicho públicamente, no para qué, pero esto es tratar de sancionar o tratar de solucionar o llevar un camino de solución a un tema puntual. Y lo dijo la misma ministra, dijo, esto no viene a solucionar el problema del sistema de salud. Ahí habrá que abrir un debate, este es un síntoma más de ese problema, pero hay que tratarlo a fondo. Pero por hoy día tenemos una coyuntura, por eso es una ley corta que hay que llevar a discusión y tratar de sancionar porque hay que cumplir la ley. Y hay que tratar esa es una caricatura. Y la otra caricatura es decir que hay un sector que defiende corporativamente a las ISAPRES. Aquí hay que todo centrarse en que aquí hay afiliados, hay más de 3 millones de afiliados que en algún momento tuvieron y que cualquiera tiene que estar en contra de los abusos que puedan tener cualquiera de los sistemas, ¿ah? Sin con ello desconocer las contribuciones que puedan haber tenido, porque por algo estas personas están en sistemas privados y no están en el sistema público. O sea, hay algo que le ofrece uno que no le ofrece el otro, pero no por eso vamos a aceptar los abusos que puedan tener esos sistemas privados en términos de un exceso de cobro, por ejemplo. Y eso se tiene que cumplir. ¿De qué manera se tiene que cumplir? Es efectivamente, como decía la Monse, van a ser estos más de 450 millones de pesos, ¿verdad? Casi, si uno lo ve en dólares, puede ser casi $1 millón, que vía excedentes pueda ser pagado en estos 10 años. ¿Por qué? Porque la idea es que sea sustentable en el tiempo. ¿Caerán algunas ISAPRES en el camino? Probablemente sí. Las más pequeñas, las que menos previeron esto, las que no lo tenían considerado. Efectivamente, en el camino puede tener una consecuencia. Pero para otras le va a ser solventable de que no pueden ganar utilidades en estos 10 años hasta que no se pague la deuda. Las ISAPRES no van a poder ganar utilidades, que eso obliga también a los afiliados a que ojalá sí puedan cotizar por su 7%, y a los que efectivamente fueron afectos a este exceso de cobro
por una mala tabla, que también es un problema de la superintendencia o de quien haya definido esta tabla, que quedó obsoleta, que es inconstitucional, que no se previó antes, que no se reguló de buena manera, también haga conciencia de que estas cosas tienen que estar bien coordinadas para que no lleguemos a explotar la olla antes de ponernos a cobrar. Y ese vía excedentes a través de servicios, ¿no? Lo explicaba muy bien la ministra, es decir, esto se va a pagar vía excedente, no se va a pasar plata directo a los afiliados, la idea es que lo puedan cobrar a través de los medicamentos, de copagos de exámenes, de consultas, ¿te fijáis? Y que eso a lo largo de 10 años, entendiendo que todos los años debieran cumplir más o menos 45 millones entre todas las ISAPRES en esta deuda, y que a fin de año, si es que no se ha cobrado ese excedente, entiendo que sí va a haber una devolución, si es que no se ha ocupado con estos otros copagos. Entonces, primero entender bien el funcionamiento, no cerrarse a las alternativas, a las indicaciones, porque creo que en este caso sí se ha hecho un esfuerzo con esta nueva ley corta de tratar de llegar a un punto medio, lo cual no quita que no va a tener consecuencias y lo cual no quita que la migración que está habiendo desde el sistema privado al público, que son los 360.000, al menos que llevamos ahora, vayan y vuelvan a colapsar en lo que es mucho más profundo, que es el colapso del sistema de salud, que hoy día no da abasto para la cantidad de una población, además, que está envejeciendo y que no tiene una salud adecuada ni oportuna. Ya, se nos acaba el tiempo, así es que, Natalie, la palabra es tuya. Muy breve, no voy a entrar en detalle porque ahí se habló varias cosas, pero simplemente indicar que hoy día un problema de privados se transforma en un problema público, ¿no? Nuevamente, y pareciera ser que lo que hoy día quieren, en este caso, administrar parte a través del privado, la salud, no han estado a la altura. Yo creo que eso también es un tema a reflexionar, y que hoy día el sistema público nuevamente es el que acoge, el que de alguna otra manera sostiene, como lo vio la pandemia, las grandes crisis de salud, y una de esta crisis no es menor, ¿no? Yo creo que tampoco hay que minimizar, es una crisis que viene de mucho tiempo y que se agudiza con esto, y yo espero que en este caso los focos de la institucionalidad vayan sin duda protegiendo a todos los chilenos y las chilenas, pero principalmente la protección desde el sistema público, ¿no? Yo creo que desde ahí tiene que ir la fortaleza y el diálogo principal desde el Estado, en este caso fortaleciendo también las instituciones del Estado para que no tengamos complicación a través de esta migración que existe con el sistema público. Yo creo que eso tiene que ser el énfasis, la fuerza que se dé, y lo demás los fallos tienen que cumplirse, ¿no? Lo demás a cumplirse, y el privado ahí a solucionar el problema de privados que no afecte en este caso a los ciudadanos chilenos. Bueno, tenemos que cerrar esta parte de radioanálisis. Agradecemos como siempre a Luz Poblete. Luz, un gusto como siempre. Esperamos tenerte obviamente en próximas ocasiones. Que estés bien. Muchas gracias. Buena semanita para todos y todas. Y Natalie Campuzano también. Buena semana para ti. Buen inicio de semana. Muchas gracias a ustedes y abrazo para cada uno de que nos estaban escuchando y viendo. Bueno, nos vamos y a la vuelta tenemos una interesante entrevista a propósito de uno de los temas que estábamos conversando aquí en el panel. Vamos a hacer un breve alto y volvemos en unos segundos.